El celular viejo de mi esposo fallecido tenía grabaciones que nunca debí escuchar. Gabriela sostenía el viejo teléfono Nokia entre sus manos temblorosas mientras el sol de la tarde entraba por la ventana de la recámara en su casa de la colonia Narvarte, en Ciudad de México. Hacía exactamente un año que Rodrigo había fallecido en ese accidente de tránsito en la autopista México-Puebla, y ella finalmente había encontrado el valor para revisar la caja de cartón donde guardaba sus últimas pertenencias. Entre camisas dobladas con cuidado y su reloj favorito, el celular viejo apareció con la batería muerta. Gabriela no recordaba ese teléfono. Rodrigo usaba un iPhone en sus últimos años, pero ahí estaba, envuelto en una bolsa de plástico, como si alguien lo hubiera guardado con intención de protegerlo. Con las manos temblorosas, conectó el viejo cargador que milagrosamente seguía en la caja y esperó. Cuando la pantalla se iluminó mostrando la fecha del sistema, 15 de marzo de 2019, casi 2 años antes de su muerte, su corazón comenzó a latir más rápido. Navegó por el menú simple hasta encontrar la carpeta de grabaciones de voz. Había 17 archivos numerados consecutivamente, el primero fechado el 10 de marzo de 2019 y el último el 28 de marzo del mismo año. Sus dedos temblaron sobre el botón de reproducir del primer archivo. La voz de Rodrigo, tan familiar y dolorosamente ausente, llenó la habitación silenciosa. No sé si alguien escuchará esto algún día, pero necesito decirlo en voz alta. Necesito que quede registrado en algún lugar antes de que sea demasiado tarde. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal, suscribiéndote y dejando tu like. Así podremos seguir trayendo más historias como esta para ustedes. Gabriela detuvo la grabación abruptamente, el pulso acelerado resonando en sus oídos. Se levantó de la cama y caminó hacia la ventana, mirando sin ver la calle transitada de la colonia Narvarte, donde habían vivido juntos durante 8 años. ¿Qué era lo que Rodrigo necesitaba decir en voz alta? ¿Por qué había guardado ese teléfono con tanto cuidado, separado de todo lo demás? Las preguntas se amontonaban en su mente mientras sostenía el Nokia como si fuera una granada a punto de explotar. Gabriela tenía 37 años y había pasado el último año aprendiendo a vivir sin su esposo, construyendo una rutina que le permitiera funcionar a pesar del dolor. Trabajaba como diseñadora gráfica desde casa, lo que le había dado espacio para llorar cuando necesitaba hacerlo sin testigos. Sus padres, que vivían en Cuernavaca, la visitaban cada 2 semanas preocupados por su estado, y su hermana Lorena la llamaba todas las noches. Todos coincidían en que Gabriela estaba sobrellevándolo bien, considerando las circunstancias, pero ahora, con ese teléfono en sus manos, se daba cuenta de que quizás no conocía todas las circunstancias. Se sentó nuevamente en la cama, respiró profundamente 3 veces, una técnica que había aprendido en las sesiones de terapia del duelo, y presionó play nuevamente. No sé si alguien escuchará esto algún día, pero necesito decirlo en voz alta. Necesito que quede registrado en algún lugar antes de que sea demasiado tarde. La voz de Rodrigo sonaba cansada, con un matiz de urgencia que Gabriela no recordaba haber escuchado antes. Hoy es 10 de marzo de 2019 y acabo de salir del consultorio del doctor Ramírez en el Hospital Ángeles del Pedregal. Me dieron los resultados de los últimos estudios. Gabriela estaba trabajando en ese proyecto grande para la cervecería, el que la tenía tan estresada, así que no le dije que tenía la cita. Pensé que serían solo estudios de rutina, que el doctor me diría que todo estaba bien y ya, pero no fue así. Hubo una pausa larga donde Gabriela podía escuchar la respiración entrecortada de Rodrigo. Tengo un tumor cerebral, glioblastoma, dijo el doctor. Grado 4. Me explicó los porcentajes, las opciones de tratamiento, los pronósticos. Todo sonaba tan clínico, tan distante, como si estuviera hablando de otra persona. Le pregunté cuánto tiempo tenía si no hacía nada, y me miró con esa expresión que tienen los doctores cuando saben que la respuesta no te va a gustar. Entre 6 meses y 1 año, me dijo. Con tratamiento agresivo, quizás 18 meses, quizás 2 años, pero la calidad de vida se deterioraría significativamente. Salí de ahí aturdido. Caminé por Periférico Sur sin rumbo hasta que terminé en un Sanborns pidiendo un café que no tomé. ¿Cómo le digo esto a Gaby? ¿Cómo le digo que probablemente no llegaré a cumplir los 40? Decidí grabar esto porque necesito procesar mis pensamientos. Necesito un
un lugar donde ser honesto sin tener que ver el dolor en los ojos de las personas que amo. El teléfono resbaló de las manos de Gabriela y cayó sobre el edredón. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Rodrigo había sabido. Había sabido que estaba enfermo 2 años antes de morir y nunca le había dicho nada. El accidente de tránsito que le quitó la vida en marzo de 2021 había sido una tragedia repentina, inesperada, que los había tomado a todos por sorpresa. Pero ahora descubría que Rodrigo llevaba una verdad devastadora guardada durante 2 años. ¿Por qué no le había dicho? ¿Por qué había elegido enfrentarlo solo? Con manos temblorosas, tomó nuevamente el teléfono y buscó la segunda grabación, fechada 2 días después, el 12 de marzo de 2019. Han pasado 2 días y no he podido decirle nada a Gaby. La voz de Rodrigo sonaba más firme ahora, como si hubiera tomado alguna decisión. Anoche la observé mientras dormía y pensé en todas las cosas que aún quiero vivir con ella. Quiero ver sus diseños en anuncios espectaculares por toda la ciudad. Quiero viajar a España como siempre habíamos planeado. Quiero tener hijos, algo de lo que acabábamos de empezar a hablar seriamente. Y me di cuenta de algo. Si le digo que tengo esta enfermedad, todos esos planes se detendrán. Nuestra vida se convertirá en hospitales, tratamientos, conteos regresivos. Ella dejará de perseguir sus sueños para cuidarme. Conozco a mi esposa. Es el alma más generosa que he conocido. Y sé que sacrificaría todo por mí sin pensarlo 2 veces. Pero yo no quiero eso para ella. No quiero que sus últimos recuerdos de mí sean de un hombre deteriorándose en una cama de hospital. He estado investigando sobre el glioblastoma, leyendo testimonios de otros pacientes. Los tratamientos son brutales: quimioterapia, radiación, cirugías, y aun con todo eso, el pronóstico sigue siendo sombrío. Pierdes tu personalidad, tus recuerdos, tu capacidad de ser tú mismo. Quiero que Gaby me vea así. Quiero que esa sea su última imagen de mí. Hoy pensé en algo diferente. ¿Y si simplemente vivo el tiempo que me queda como si nada hubiera pasado? ¿Y si en lugar de pasar 2 años luchando contra algo que probablemente no puedo vencer, paso ese tiempo siendo plenamente feliz con ella? Sé que suena egoísta, sé que debería darle la opción de decidir, pero también sé que si le digo, ella insistirá en pelear, en intentar cada tratamiento posible, y yo la perderé de todas formas, pero después de meses de sufrimiento. Al menos así viviremos plenamente hasta que ya no pueda ocultar los síntomas. Gabriela pausó la grabación. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Rabia porque Rodrigo le había ocultado algo tan importante. Dolor porque había cargado esa verdad solo. Confusión porque ahora tenía que reconsiderar cada momento de los últimos 2 años de su matrimonio. Se levantó y caminó hacia la sala, donde en la repisa aún estaban las fotografías de sus últimos años juntos. Ahí estaba Rodrigo en Oaxaca, durante ese viaje espontáneo que habían hecho en mayo de 2019, apenas 2 meses después del diagnóstico que Gabriela no sabía que existía. Se veía feliz, radiante incluso, con su brazo alrededor de ella frente a los árboles del Tule. Tomó la foto entre sus manos, examinando el rostro de su esposo como si pudiera encontrar señales de su secreto en esos ojos sonrientes. No había nada, ni un rastro de la carga que llevaba. ¿Cómo había logrado ocultarlo tan bien? Regresó a la recámara con determinación. Necesitaba escuchar todo. Necesitaba entender la decisión de Rodrigo, por más dolorosa que fuera. La tercera grabación estaba fechada el 15 de marzo de 2019, 5 días después del diagnóstico. Hoy hice algo que probablemente complicará todo esto, comenzó Rodrigo, y había algo en su voz que sonaba casi alegre. Le dije a Gaby que dejara ese proyecto estresante de la cervecería. Le dije que teníamos ahorros suficientes para que tomara un descanso, que trabajara solo en proyectos que realmente la apasionaran. Se sorprendió. Yo siempre he sido el cauteloso con el dinero, pero aceptó. Vi su rostro iluminarse cuando se dio cuenta de que podría rechazar clientes difíciles y enfocarse en el trabajo creativo que realmente ama. También le propuse que empezáramos a viajar más. No viajes grandes y costosos, sino escapadas de fin de semana, aventuras espontáneas. Y lo más importante, le dije que quería que empezáramos a intentar tener un bebé ahora, sin esperar más. Sé lo que están pensando si alguien
alguien escucha esto. Es irresponsable tener un hijo sabiendo que no estaré aquí para criarlo. Pero Gaby quiere ser madre más que nada en el mundo. Y si hay una posibilidad de que yo pueda darle eso, de que pueda dejarle ese regalo antes de partir, quiero intentarlo. Al menos así, cuando yo ya no esté, ella no estará completamente sola. Tendrá una parte de mí, algo hermoso que creamos juntos. He investigado, muchos pacientes con glioblastoma permanecen asintomáticos durante meses o incluso más de un año antes de que la enfermedad comience a manifestarse agresivamente. Voy a aprovechar ese tiempo, cada segundo de él. Gabriela sintió que las lágrimas caían libremente ahora. Recordaba esas conversaciones con absoluta claridad. Recordaba la sorpresa y la felicidad que sintió cuando Rodrigo le dio permiso, aunque ella no necesitaba su permiso, pero apreciaba su apoyo, para ser más selectiva con su trabajo. Recordaba la emoción cuando decidieron empezar a intentar tener un bebé, y ahora comprendía que todas esas decisiones no eran espontáneas, sino cuidadosamente calculadas por un hombre que sabía que su tiempo era limitado. La cuarta grabación estaba fechada 2 semanas después, el 29 de marzo de 2019. Hoy fue un día extraño. La voz de Rodrigo sonaba reflexiva. Tuve mi primer episodio de algo que podría ser un síntoma. Estaba en una junta en la oficina y de repente no pude recordar el nombre de Carlos, mi compañero de trabajo desde hace 5 años. La palabra simplemente no estaba ahí. Tuve que señalarlo y decir mi compañero, hasta que alguien más dijo su nombre. Duró solo unos segundos, pero me asustó. ¿Ya está empezando? ¿Así será de ahora en adelante, perdiendo pedazos de mí mismo poco a poco? Por la noche, Gaby me preguntó si estaba bien. Le dije que solo estaba cansado. Ella me creyó, como siempre lo hace. A veces me pregunto si estoy siendo un cobarde al no decirle la verdad, pero luego la veo sonriendo mientras trabaja en un diseño que realmente le apasiona, o la escucho hablando emocionada sobre los nombres de bebé que le gustan, y pienso que estoy haciendo lo correcto. Estoy protegiendo estos momentos de felicidad. Estoy eligiendo calidad sobre cantidad, alegría sobre sufrimiento. También decidí algo importante hoy. No voy a volver al doctor Ramírez. No quiero más noticias sobre la progresión del tumor. No quiero análisis ni actualizaciones. Quiero vivir en la negación médica, pero en la aceptación espiritual. Sé que esto terminará. Sé que probablemente no tengo mucho tiempo, pero no quiero contaminar el presente con el futuro inevitable. Las grabaciones continuaban, cada una fechada en momentos diferentes a lo largo de 2019. Gabriela las escuchó todas esa noche, una tras otra, reconstruyendo la historia secreta de su matrimonio. En una grabación de junio, Rodrigo hablaba sobre cómo había empezado a tener dolores de cabeza más frecuentes, pero los escondía con aspirinas y excusas sobre el estrés del trabajo. En julio, mencionaba episodios ocasionales de visión borrosa. En agosto, describía una crisis de pánico que tuvo en la oficina cuando temporalmente olvidó dónde estaba, pero que logró disimular encerrándose en el baño hasta que pasó. Cada grabación era un testimonio de su determinación de mantener la normalidad, de proteger a Gabriela de la verdad que él cargaba solo. Pero lo que más impactó a Gabriela fue la grabación de septiembre de 2019, cuando ella finalmente quedó embarazada. Gaby está embarazada. La voz de Rodrigo estaba llena de una emoción que rayaba en la desesperación. Hicimos la prueba esta mañana y salió positiva. Ella lloró de felicidad y yo lloré con ella, pero por razones que no puedo compartir. Estoy feliz, increíblemente feliz de que vaya a tener este bebé, de que vaya a ser madre como siempre soñó, pero también estoy aterrado. Llegaré a conocer a mi hijo, estaré aquí cuando nazca, según mis cálculos, y sé que esto es morboso, pero según los tiempos que el doctor me dio, debería poder estar aquí para el nacimiento. El bebé nacería en mayo o junio de 2020, y yo tenía entre 6 meses y 1 año desde marzo. Pero a veces los pacientes superan esas estimaciones. A veces los milagros ocurren. Me aferro a esa posibilidad. Necesito conocer a mi hijo. Necesito que Gaby tenga fotografías de nosotros 3 juntos, aunque solo sea por unos meses. Hoy comencé a planear todo lo que necesito hacer antes de que ya no pueda. Necesito asegurarme de que Gaby y el bebé estén protegidos financieramente. Necesito actualizar mi testamento sin que ella sospeche por qué. Necesito grabar videos para mi hijo, mensajes para cuando crezca y quiera saber quién era su padre. Hay tanto que hacer y
y no sé cuánto tiempo tengo realmente. Gabriela tuvo que detener las grabaciones ahí. Eran casi las 3 de la mañana y su cuerpo temblaba del llanto. El bebé. Habían estado tan felices con la noticia del embarazo, pero luego, en noviembre de 2019, a las 12 semanas, lo perdió. Fue devastador para ambos, o al menos eso había pensado ella. Recordaba cómo Rodrigo la había sostenido durante días mientras ella lloraba, cómo había sido su roca durante ese periodo oscuro, pero ahora se daba cuenta de que para él esa pérdida había significado algo completamente diferente. No solo había perdido a su hijo, sino también la esperanza de dejarle ese legado a Gabriela, esa pieza de él que seguiría viviendo. Con manos temblorosas buscó la siguiente grabación. Era de diciembre de 2019 y la voz de Rodrigo sonaba quebrada, derrotada de una manera que nunca había escuchado en él. Han pasado 3 semanas desde que perdimos al bebé, comenzó, y Gabriela notó que por primera vez decía perdimos, en lugar de solo hablar de Gabriela. He estado tratando de ser fuerte por ella, de darle el apoyo que necesita, pero por dentro estoy colapsando. Siento que fallé en la única misión importante que me quedaba. Quería darle un hijo, algo que la acompañara cuando yo ya no esté, y no pude. Los síntomas están empeorando. Ayer tuve un episodio de confusión que duró casi 5 minutos. Olvidé temporalmente dónde vivíamos. Gaby estaba en el baño y yo estaba en la sala, y de repente nada me parecía familiar. Fue aterrador. También estoy teniendo problemas con la coordinación motora. Dejé caer 3 tazas esta semana. Gaby piensa que solo estoy distraído por el duelo del embarazo perdido, y supongo que técnicamente tiene razón, aunque no de la manera que ella cree. He estado pensando mucho en mi decisión de no decirle la verdad. Fue lo correcto. Cuando la veo sufrir por la pérdida del bebé, me pregunto si debería estar compartiendo mi propia cuenta regresiva con ella, pero luego pienso que eso solo le daría otra cosa por la cual estar triste, otra pérdida que anticipar. Al menos ahora solo llora por una tragedia a la vez. Las siguientes grabaciones documentaban el deterioro gradual de Rodrigo durante 2020. Era doloroso escuchar cómo trataba de mantener la fachada de normalidad mientras su cuerpo y mente comenzaban a fallarle. En febrero de 2020 mencionaba dolores de cabeza tan intensos que a veces no podía ver bien, pero le decía a Gabriela que era sinusitis. En abril hablaba de problemas crecientes con la memoria a corto plazo. Olvidaba conversaciones que había tenido momentos antes, perdía objetos constantemente, se confundía con fechas y horarios. Gabriela recordaba todo esto, recordaba cómo le había sugerido que viera a un doctor, cómo él siempre encontraba excusas para posponer las citas médicas. Ahora entendía por qué. La pandemia de COVID-19, que comenzó en marzo de 2020, curiosamente le había dado a Rodrigo una cobertura perfecta para muchos de sus síntomas. El estrés por la situación global, el trabajo desde casa, el aislamiento, todo proporcionaba explicaciones convenientes para cambios de comportamiento y síntomas que de otra manera hubieran sido más sospechosos. En una grabación de mayo de 2020, Rodrigo incluso mencionaba esto con una especie de humor negro. La pandemia es lo peor que le ha pasado al mundo, pero irónicamente me ha dado tiempo extra con Gaby, decía. Trabajamos desde casa, pasamos todo el día juntos, y cuando tengo episodios de confusión o dolores severos, puedo retirarme a la recámara con la excusa de una videollamada de trabajo o simplemente cansancio por todo lo que está pasando en el mundo. Gaby está preocupada por mí. Veo cómo me observa cuando cree que no me doy cuenta, pero aún no sospecha la verdad. He superado ya la estimación inicial del doctor Ramírez. Marzo de 2020 marcó un año desde el diagnóstico y aquí estoy, todavía funcional, todavía capaz de mantener conversaciones coherentes la mayor parte del tiempo, todavía capaz de amarla plenamente. No sé si esto es un milagro médico o simplemente la determinación pura de no rendirme hasta que absolutamente tenga que hacerlo. Cuando Gabriela llegó a las últimas grabaciones de finales de 2020 y principios de 2021, la voz de Rodrigo había cambiado notablemente. Hablaba más lento, a veces arrastraba las palabras y había pausas largas, como si estuviera luchando por encontrar los pensamientos correctos. En enero de 2021, 2 meses antes del accidente que terminaría con su vida, Rodrigo grabó lo que claramente pretendía ser uno de sus últimos mensajes. Ya casi no
no puedo ocultar lo que está pasando, confesaba, su voz apenas un susurro. Los dolores de cabeza son constantes ahora. Tengo que tomar medicamentos que compro sin receta para mantenerlos bajo control. Pero sé que pronto eso no será suficiente. La semana pasada tuve una convulsión pequeña. Gaby estaba en la tienda, gracias a Dios. Me desperté en el piso de la sala sin saber cuánto tiempo había pasado. Mi cuerpo está empezando a fallarme y pronto mi mente seguirá. El doctor Ramírez me dijo hace casi 2 años que tendría entre 6 meses y 1 año. Han pasado casi 2 años. He vivido el doble de lo que me pronosticaron y lo he hecho a mi manera, en mis propios términos. No me arrepiento de no decirle a Gaby. Nos di casi 2 años de felicidad genuina en lugar de 2 años de hospitales y esperanzas cada vez menores. Vi su carrera florecer. Viajamos. Amamos sin la sombra de la enfermedad, arruinando cada momento. Pero ahora se acerca el final y necesito decidir qué hacer. Los síntomas van a empeorar rápidamente. Pronto tendré convulsiones que no podré ocultar, confusión mental severa, quizás parálisis. No quiero que Gaby me vea así. No quiero que su último recuerdo de mí sea el de un hombre que no sabe quién es, ni quién es ella. He estado pensando en alternativas. No son buenas, ninguna de ellas, pero son mejores que la alternativa de deteriorarme frente a sus ojos durante semanas o meses. El corazón de Gabriela dejó de latir por un momento. Las implicaciones de lo que Rodrigo estaba diciendo eran imposibles de ignorar. Miró el teléfono con horror creciente mientras buscaba las últimas grabaciones. Había solo 2 más. La penúltima estaba fechada el 15 de marzo de 2021, exactamente 2 años después de su diagnóstico original y apenas 2 semanas antes de su muerte. Hoy es el aniversario, comenzó Rodrigo, y su voz sonaba sorprendentemente clara, como si hubiera encontrado un momento de lucidez en medio del deterioro. Hace exactamente 2 años que el doctor Ramírez me dijo que tenía entre 6 meses y 1 año de vida. Y aquí estoy, 240 días después de esa fecha límite. Ha sido un regalo, cada día extra, pero también ha sido una tortura saber que cada momento podría ser el último en el que puedo ser yo mismo. Gaby ha estado preguntándome si estoy bien, si debería ver a un doctor. Le he dicho que lo haré, que programaré una cita después de que ella termine ese proyecto grande que tiene, ese rediseño de marca para la cadena de hoteles. Eso me da 2 semanas, quizás 3, y en ese tiempo necesito tomar una decisión. La última grabación estaba fechada el 24 de marzo de 2021, exactamente 2 días antes del accidente. La voz de Rodrigo era apenas reconocible, lenta y arrastrada, pero sus palabras eran claras. Este será mi último mensaje, dijo. Ya no puedo seguir ocultando lo que me está pasando. Esta mañana tuve otra convulsión, más fuerte que la anterior, y Gaby casi me descubre. Se fue a la oficina de correos para enviar unos diseños. Aproveché ese tiempo para grabar esto. He tomado mi decisión. No voy a esperar a que el tumor me quite todo lo que soy. No voy a permitir que Gaby me vea convertirme en una sombra de mí mismo. Mañana le voy a decir que necesito hacer un viaje de negocios a Puebla. No es verdad, no hay viaje de negocios, pero necesito tiempo para pensar, para prepararme. He investigado las rutas, conozco bien esa autopista México-Puebla. Es una carretera rápida, con curvas peligrosas. Si alguien está escuchando esto, si Gaby está escuchando esto, necesito que entiendas que lo que estoy a punto de hacer no es porque no te amara, es precisamente porque te amo demasiado como para hacerte pasar por el infierno que viene. El tumor está en la parte de mi cerebro que controla el movimiento y la cognición. Pronto no podré caminar, no podré hablar coherentemente, no sabré quién soy ni quién eres tú. Y antes de que eso suceda, voy a tomar control de mi propia salida. Vas a llorar mi muerte, Gaby, pero llorarás a la persona que yo era, no a la cáscara vacía en la que me convertiría. Vas a recordarme como tu esposo que te amó hasta el último segundo, no como un paciente que olvidó tu nombre. Perdóname por no darte la opción de despedirte. Perdóname por tomar esta decisión sin consultarte, pero sabes que si te lo hubiera preguntado, habrías intentado convencerme de luchar, y ya no tengo fuerzas para luchar contra lo inevitable. Te amo, siempre te amé, y mi último acto de amor es ahorrarte el dolor de verme desaparecer poco a poco. La grabación terminó y el silencio llenó la recámara. Gabriela estaba paralizada. El teléfono
teléfono resbalándose de sus manos entumecidas. El accidente de tránsito en la autopista México-Puebla que le quitó la vida a Rodrigo no había sido un accidente en absoluto. Los reportes habían dicho que su coche había perdido control en una curva y se había estrellado contra el barranco. No había otros vehículos involucrados, no había factores externos evidentes. Las autoridades lo habían catalogado como un accidente causado por velocidad excesiva y condiciones del camino. Pero ahora Gabriela sabía la verdad. Rodrigo había elegido ese final. Había planeado dejarla de una manera que pareciera un accidente, protegiendo así su memoria y evitándole la verdad devastadora de su enfermedad terminal y su decisión final. El amanecer comenzaba a iluminar la recámara cuando Gabriela finalmente se movió. Sus piernas apenas respondían mientras caminaba como sonámbula hacia la sala. Se sentó en el sofá donde tantas veces se había sentado con Rodrigo, donde habían visto películas, planeado viajes, soñado con su futuro. Un futuro que Rodrigo sabía desde el principio que no existiría. Las lágrimas ya no venían. Estaba más allá del llanto, sumergida en un estado de shock que oscilaba entre la comprensión y la incredulidad. Durante el último año había llorado la muerte repentina e inesperada de su esposo. Había asistido a terapia de duelo donde hablaban sobre la importancia de aceptar la imprevisibilidad de la vida, sobre cómo nadie sabe cuándo será su último día. Pero ahora descubría que Rodrigo sí lo sabía. Había sabido durante 2 años que su tiempo era limitado y había elegido vivir esos últimos años de una manera específica, calculada, diseñada para maximizar su felicidad y minimizar su sufrimiento, y en el proceso le había mentido durante 2 años completos. La rabia comenzó a mezclarse con el dolor. ¿Cómo se había atrevido? ¿Cómo se había atrevido a tomar esa decisión por ambos, a robarle la oportunidad de pasar esos últimos años sabiendo la verdad, preparándose para su partida? Hubieran podido hablar sobre sus miedos, sobre sus esperanzas, hubieran podido crear memorias conscientes en lugar de momentos construidos sobre una mentira. Y lo peor de todo, lo que más la enfurecía y destrozaba simultáneamente, era que Rodrigo había elegido morir de esa manera. Había tomado el control de su salida en lugar de luchar, en lugar de darle la oportunidad de estar a su lado hasta el final verdadero, fuera cual fuera ese final. Pero incluso mientras la rabia ardía en su pecho, otra parte de ella, la parte que había amado a Rodrigo durante 10 años, que lo conocía mejor que nadie, comprendía el miedo que debió haber sentido al recibir ese diagnóstico. Comprendía su deseo de protegerla del dolor prolongado de una enfermedad terminal. Comprendía su terror a perder su identidad, su mente, su esencia antes de morir. Y comprendía su determinación de ser recordado como él mismo, no como una víctima de una enfermedad cruel. El teléfono sonó, sacándola de sus pensamientos. Era su hermana Lorena, llamando como hacía cada mañana, para asegurarse de que Gabriela estuviera bien. Por un momento Gabriela consideró contestar, contarle todo lo que acababa de descubrir, pero no pudo. No tenía las palabras todavía. No sabía cómo explicar lo que había encontrado sin sonar completamente destrozada. Dejó que la llamada fuera al buzón de voz y miró el teléfono Nokia que todavía sostenía en su otra mano. ¿Qué debía hacer con esta información? Debía compartirla con alguien. Sus padres habían llorado la muerte de Rodrigo como si fuera su propio hijo. Su suegra, doña Carmen, había quedado devastada. Rodrigo era su único hijo. ¿Cómo podría decirles que Rodrigo no solo había estado enfermo en secreto, sino que había elegido su propia muerte? ¿Cambiaría eso su dolor? ¿Lo haría mejor o peor? ¿Tenía ella siquiera derecho de tomar esa decisión por ellos? Durante los siguientes días, Gabriela se movió como un fantasma a través de su vida cotidiana. Cumplía con sus compromisos de trabajo, respondía mensajes, mantenía la apariencia de normalidad, pero por dentro, su mente no dejaba de reproducir las grabaciones de Rodrigo, no dejaba de repensar cada momento de sus últimos 2 años juntos, con esta nueva perspectiva devastadora. Comenzó a ver patrones que antes no había notado. Los viajes espontáneos que Rodrigo había sugerido ese fin de semana en Oaxaca, la escapada a San Miguel de Allende, las visitas frecuentes a sus lugares favoritos en la Ciudad de México, ahora cobraban un nuevo significado. No eran simplemente aventuras románticas, eran despedidas cuidadosamente
claramente orquestadas. Los momentos en que Rodrigo la había mirado con esa intensidad particular, como si estuviera memorizando su rostro, ella había pensado que era solo amor profundo, pero ahora sabía que era un hombre grabando mentalmente imágenes de su esposa porque sabía que no le quedaba mucho tiempo. Las veces que la había abrazado en medio de la noche sin razón aparente, cuando ella se despertaba y lo encontraba mirándola en la oscuridad, había pensado que era dulce, pero ahora comprendía que eran los insomnios de un hombre aterrado de perder cada momento. Una semana después de encontrar las grabaciones, Gabriela finalmente reunió el valor para ir a visitar a doña Carmen en su casa de la colonia del Valle. Su suegra la recibió con el abrazo cálido de siempre, ofreciéndole café y pan dulce, como hacía cada vez que Gabriela la visitaba. Doña Carmen tenía 68 años y había envejecido notablemente en el año desde la muerte de Rodrigo. Su cabello, que antes teñía de castaño, ahora era completamente gris, y las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado. ¿Cómo has estado, mija?, preguntó doña Carmen, con esa preocupación maternal que nunca había disminuido a pesar de que Gabriela ya no era técnicamente parte de su familia. Necesito hablar con usted sobre algo, dijo Gabriela, su voz temblando. Encontré algo de Rodrigo, algo que cambia todo lo que creíamos saber sobre su muerte. Doña Carmen dejó su taza de café sobre la mesa, su rostro mostrando inmediatamente preocupación. ¿De qué hablas, Gaby? ¿Qué encontraste? Durante la siguiente hora, Gabriela le contó todo. Le mostró el teléfono Nokia, le dejó escuchar fragmentos de las grabaciones. No todos, algunos eran demasiado íntimos, demasiado dolorosos, y le explicó lo que ahora sabía sobre los últimos 2 años de vida de Rodrigo. Doña Carmen escuchó en silencio, su rostro pasando por una gama de emociones: shock, dolor, comprensión, rabia y finalmente una tristeza tan profunda que Gabriela tuvo que apartar la mirada. Cuando Gabriela terminó, doña Carmen permaneció en silencio durante varios minutos, mirando fijamente la taza de café que se había enfriado en sus manos. Finalmente habló, su voz quebrada pero firme. Ese muchacho terco, dijo, y había amor en su voz a pesar del dolor. Siempre fue así, desde niño. Cuando tenía 10 años y se rompió el brazo jugando fútbol, caminó todo el camino a casa sin decirle nada a nadie porque no quería que yo me preocupara. Llegó aquí con el brazo colgando en un ángulo terrible, tratando de sonreír como si nada pasara. Tuve que llevarlo al hospital mientras él insistía en que estaba bien. Ese era Rodrigo, siempre creyendo que podía proteger a los demás de las cosas malas si las cargaba solo. Se limpió las lágrimas que comenzaban a caer. No justifico lo que hizo, Gaby. Tenías derecho de saber, de decidir cómo querías pasar esos últimos años con él, pero lo entiendo. Entiendo por qué lo hizo. Mi hijo te amaba más que a nada en este mundo, y en su mente esto era la manera de amarte, protegiéndote del dolor que él estaba sintiendo. ¿Pero el accidente?, preguntó Gabriela, su voz apenas un susurro. ¿Cómo puedo vivir sabiendo que eligió morir así? Que me dejó creyendo que fue algo aleatorio, algo inevitable, cuando en realidad te amaba tanto que no quería que lo vieras desaparecer, terminó doña Carmen. Gaby, yo también estoy furiosa con él. Estoy furiosa porque no confió en nosotros lo suficiente como para compartir esta carga. Estoy destrozada porque podríamos haber tenido conversaciones que nunca tuvimos. Podría haberle dicho cosas que nunca le dije porque pensé que teníamos más tiempo. Pero también sé esto: si Rodrigo hubiera compartido su diagnóstico, los últimos 2 años de su vida hubieran sido muy diferentes. Hubiera habido tratamientos que lo habrían debilitado, cirugías que lo habrían cambiado, y cada día hubiera estado marcado por la cuenta regresiva hacia su muerte, y en lugar de vivir plenamente, hubiera pasado ese tiempo muriendo lentamente. Eligió vivir hasta que ya no pudo, y luego eligió irse en sus propios términos. Es una decisión terrible, egoísta en algunos aspectos, pero también increíblemente valiente. Las palabras de doña Carmen resonaron en Gabriela durante los días siguientes. Comenzó a ver las grabaciones no solo como evidencia de una traición, sino como un regalo extraño y doloroso. Rodrigo le había dejado una ventana a sus pensamientos más íntimos durante los momentos más difíciles de su vida. Le había dado la oportunidad, aunque póstuma, de entender su razonamiento, su dolor, sus miedos,
todos. Era brutal en su honestidad, pero también era profundamente humano. Decidió buscar al doctor Ramírez, el oncólogo que había dado el diagnóstico original a Rodrigo. Encontrar su información fue relativamente fácil. Seguía trabajando en el Hospital Ángeles del Pedregal. Cuando llamó para hacer una cita, explicó quién era y que necesitaba información sobre su esposo fallecido. El doctor accedió a verla inmediatamente. El consultorio del doctor Ramírez era exactamente como Gabriela lo había imaginado, basándose en las descripciones de Rodrigo en las grabaciones. Clínico pero cálido, con diplomas en las paredes y fotografías familiares en el escritorio. El doctor era un hombre de unos 55 años, con cabello canoso y una expresión amable pero seria. Señora Gabriela, dijo cuando ella entró, lamento mucho su pérdida. Su esposo Rodrigo fue un hombre notable. Doctor, necesito que me diga todo, comenzó Gabriela sin preámbulos. Encontré grabaciones donde Rodrigo menciona que usted le diagnosticó un glioblastoma en marzo de 2019. Necesito saber todo sobre su condición, sobre lo que le dijo, sobre lo que él enfrentaba. El doctor Ramírez la miró con una mezcla de sorpresa y comprensión. Entonces nunca lo supo, dijo suavemente. Sospechaba que no. Rodrigo firmó documentos específicos solicitando confidencialidad absoluta sobre su diagnóstico. Me hizo prometerle que si alguien de su familia llamaba preguntando por él, yo no revelaría nada. Traté de convencerlo de que compartiera su condición con su esposa, con su familia, pero él fue muy firme en su decisión. ¿Qué tan malo era?, preguntó Gabriela. ¿Realmente tenía tan poco tiempo? El doctor suspiró profundamente. El glioblastoma multiforme es uno de los tipos de cáncer cerebral más agresivos. El de Rodrigo era grado 4, lo que significa que era altamente maligno. Estaba localizado en la región frontal izquierda, afectando áreas responsables del movimiento voluntario y funciones ejecutivas. Le di un pronóstico de 6 meses a 1 año sin tratamiento, posiblemente hasta 2 años con tratamiento agresivo, pero con efectos secundarios severos y sin garantía de éxito. La tasa de supervivencia a 5 años para este tipo de cáncer es menos del 5%, incluso con tratamiento óptimo. Pero él vivió 2 años, dijo Gabriela. Superó su pronóstico. Sí, y eso es notable, confirmó el doctor Ramírez. Algunos pacientes responden de manera diferente. Factores como la edad, la salud general y, francamente, la determinación psicológica pueden influir en la progresión. Rodrigo era joven, estaba en buena forma física y tenía razones muy fuertes para vivir. Pero, señora Gabriela, necesito que entienda algo. Esos últimos meses deben haber sido terribles para él. Los síntomas del glioblastoma en etapa avanzada incluyen dolores de cabeza severos, convulsiones, pérdida de memoria, confusión, cambios de personalidad, deterioro motor. Si Rodrigo estaba ocultando su condición, estaba soportando todo eso solo. No puedo imaginar la fuerza de voluntad que eso requirió. ¿Sabía usted que planeaba que el accidente no fue realmente un accidente?, preguntó Gabriela, su voz apenas audible. El doctor Ramírez bajó la mirada. No lo sabía con certeza, pero lo sospechaba. Cuando me enteré de su muerte en marzo de 2021, exactamente 2 años después de su diagnóstico, la naturaleza del accidente, las circunstancias, digamos que no me sorprendió. Muchos pacientes con glioblastoma experimentan cambios cognitivos severos en las etapas finales. El accidente podría haber sido causado por una convulsión o desorientación repentina o... Dejó la frase sin terminar, pero Gabriela entendió lo que no estaba diciendo. Legalmente no puedo especular sobre las intenciones de un paciente, continuó el doctor, pero puedo decirle esto. He tratado a cientos de pacientes con cáncer terminal y cada uno enfrenta su mortalidad de manera diferente. Algunos luchan hasta el último segundo disponible. Otros, cuando sienten que han perdido demasiado de sí mismos, eligen salir en sus propios términos. Ambas decisiones son válidas. Ambas requieren valentía. Gabriela salió del consultorio del doctor Ramírez con más preguntas contestadas, pero también con un peso adicional en su corazón. La confirmación médica de lo que Rodrigo había enfrentado hacía que todo fuera más real, más devastador. Durante las siguientes semanas, Gabriela comenzó un proceso que no sabía cómo nombrar. No era exactamente duelo, ya había pasado por eso el año anterior. No era simplemente rabia, aunque había mucha. Era una renegociación completa de su comprensión de los últimos años de su
su vida. Volvió a revisar todas las fotografías que tenían de 2019 a 2021, viendo cada imagen con nuevos ojos. Ahí estaba Rodrigo en su cumpleaños 37 en julio de 2019, 4 meses después del diagnóstico, sonriendo ampliamente mientras ella le cantaba las mañanitas. ¿Se había forzado esa sonrisa? ¿O había sido genuina, un momento de alegría real, robado en medio de su pesadilla personal? Y ahí estaba en Nochebuena de 2019, con su familia reunida en casa de doña Carmen, brindando con sidra y riendo de uno de los chistes malos de su tío Roberto. Había insistido tanto en que toda la familia se reuniera esa Navidad. Había sido casi obsesivo al respecto. Ahora Gabriela entendía por qué. Rodrigo sabía que probablemente sería su última Navidad con ellos. Las fotografías de 2020 eran las más dolorosas de revisar. A pesar de la pandemia, o quizás debido a ella, Rodrigo había documentado casi obsesivamente su vida cotidiana. Selfies en la cocina mientras preparaban el desayuno, fotos de sus noches de película en el sofá, imágenes de Gabriela trabajando en su escritorio, capturadas sin que ella se diera cuenta. En ese momento, Gabriela había pensado que era dulce pero un poco excesivo. Ahora comprendía que Rodrigo estaba creando un archivo de memorias, asegurándose de que quedara evidencia fotográfica de cada momento ordinario y extraordinario de su tiempo juntos. Una tarde de abril, mientras revisaba estas fotos, Gabriela notó algo que nunca había visto antes. En una foto de ellos dos, tomada en septiembre de 2020, 6 meses antes de la muerte de Rodrigo, había un detalle inquietante. Era una selfie que habían tomado durante una caminata por el bosque de Chapultepec. Ambos sonreían a la cámara, pero cuando Gabriela amplió la imagen, notó algo en los ojos de Rodrigo. Había una mirada allí, una intensidad que bordeaba la desesperación, visible solo si sabías qué buscar. Era la mirada de un hombre saboreando un momento porque sabía que no le quedaban muchos más. Decidió hacer algo que había estado evitando. Fue al lugar del accidente. Tomó un Uber hasta la autopista México-Puebla, pidiéndole al conductor que la dejara cerca del kilómetro 47, donde, según los reportes oficiales, había ocurrido el accidente. Era una tarde soleada de sábado y la autopista estaba relativamente tranquila. Caminó hasta el punto exacto. Lo había confirmado con los reportes de tránsito que había solicitado meses atrás, pero que nunca había tenido el valor de leer completamente. Era una curva pronunciada con un barranco profundo a un lado. El guardrail había sido reemplazado, pero Gabriela podía ver las marcas en la tierra donde el coche de Rodrigo había salido del camino. Se paró allí, mirando hacia el barranco, tratando de entender qué había pasado por la mente de Rodrigo en esos últimos segundos. ¿Había sentido miedo, arrepentimiento, o había sentido paz, sabiendo que estaba tomando control de su destino, que estaba eligiendo su salida antes de que la enfermedad lo despojara de todo lo que era? ¿Estás bien? Una voz la sacó de sus pensamientos. Era un hombre mayor, probablemente de unos 60 años, que había detenido su camioneta en el acotamiento. Llevaba el uniforme de la Comisión de Carreteras. Sí, mi esposo murió aquí hace un año, respondió Gabriela. El hombre asintió con comprensión. Vi el accidente en el reporte ese día. Lo lamento mucho. Trabajaba en esta sección de la carretera en ese entonces. ¿Lo vio?, preguntó Gabriela, su corazón acelerándose. No el accidente mismo, pero llegué minutos después. Fui uno de los primeros en la escena. El hombre se quedó callado por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto compartir. Era extraño, dijo finalmente. La mayoría de los accidentes en esta curva, la gente intenta frenar. Puedes ver las marcas de las llantas en el pavimento, pero ese día no había marcas de frenado. El coche simplemente salió del camino a velocidad completa. Los investigadores dijeron que probablemente fue una pérdida repentina de conciencia, un infarto o algo así. Pero yo he visto muchos accidentes, señora, y ese se sentía diferente. Gabriela sintió las lágrimas comenzar a caer. Era diferente, susurró. Él sabía lo que estaba haciendo. El hombre la miró con compasión, no con shock o juicio. Muchas personas llegan aquí, dijo suavemente, familiares de los que hemos perdido en esta carretera. A veces vienen buscando respuestas, a veces solo necesitan estar en el último lugar donde su ser querido estuvo consciente. No sé qué estaba pasando en la vida de su esposo, señora, pero puedo decirle esto: manejó esa curva miles de veces. Conocía esta carretera. Si lo que pasó fue lo que cree
creo que pasó, lo hizo de una manera que no puso en riesgo a nadie más. Estaba solo en el camino ese día. No había otros vehículos cerca. Eso no pasa por accidente en esta autopista normalmente transitada. Estaba enfermo, dijo Gabriela, necesitando decirlo en voz alta a alguien, a un extraño que no lo juzgaría porque no lo conocía. Tenía cáncer cerebral terminal y no me dijo. Vivió 2 años sabiendo que iba a morir y luego, cuando ya no pudo ocultar más los síntomas, cuando sabía que pronto perdería su mente completamente, él tomó el control. El hombre asintió lentamente. Mi hermano hizo algo similar hace 15 años, dijo, sorprendiendo a Gabriela con su honestidad. También tenía cáncer de páncreas. En sus últimos meses, el dolor era insoportable. Una noche tomó todas sus pastillas de dolor de una vez. Lo encontramos a la mañana siguiente. Estuve enojado con él durante años por no permitirnos estar ahí, por no darnos la oportunidad de despedirnos apropiadamente. Pero eventualmente llegué a comprender que fue el último acto de amor que pudo hacer, ahorrarnos el dolor de verlo sufrir más de lo que ya había sufrido. No digo que esté bien, no digo que sea justo para los que quedamos, pero a veces las personas toman decisiones que creen son las mejores para los que aman, incluso si esas decisiones nos causan un tipo diferente de dolor. Gabriela habló con ese hombre durante casi 1 hora al lado de la carretera, compartiendo historias sobre Rodrigo, escuchando sobre su hermano. Era extrañamente catártico hablar con alguien que entendía esta particular forma de pérdida complicada. Cuando finalmente se despidió y tomó un Uber de regreso a la ciudad, sentía algo que no había sentido en semanas. No exactamente paz, pero sí una especie de aceptación incipiente. Rodrigo había tomado decisiones terribles, controvertidas, que le habían robado a ella y a su familia la oportunidad de despedirse apropiadamente. Pero esas decisiones habían sido motivadas por amor, por el deseo de protegerla, por el miedo comprensible de perder su dignidad y su identidad ante una enfermedad devastadora. En los meses siguientes, Gabriela comenzó el verdadero trabajo de procesar esta nueva realidad. Compartió las grabaciones con doña Carmen, quien lloró al escuchar la voz de su hijo nuevamente, pero también encontró consuelo en poder entender sus últimos años. Juntas, decidieron no compartir los detalles específicos sobre el accidente con el resto de la familia. Algunos secretos, concluyeron, eran cargas que no necesitaban distribuir. Los padres de Gabriela sabían que Rodrigo había estado enfermo y que había guardado el secreto, pero no sabían sobre las implicaciones del accidente. Era suficiente dolor para procesar sin añadir esa capa adicional. Gabriela volvió a terapia, esta vez con un psicólogo especializado en duelo complicado. El doctor Herrera, un hombre de unos 50 años con una paciencia infinita, la ayudó a navegar los sentimientos contradictorios que la asaltaban constantemente. Es normal estar enojada y triste al mismo tiempo, le dijo en una sesión. Es normal amar a alguien y estar furiosa con ellos simultáneamente. El duelo complicado no significa que estés fallando en tu proceso de sanación. Significa que estás procesando una situación increíblemente compleja. ¿Cómo perdono algo así?, preguntó Gabriela. ¿Cómo perdono 2 años de mentiras, de secretos, de decisiones tomadas sin mi consentimiento? El perdón no significa estar de acuerdo con lo que hizo, respondió el doctor Herrera. Significa llegar a un lugar donde puedas sostener tanto el amor que sentías por Rodrigo como el dolor que sus decisiones causaron. Significa reconocer que él era humano, imperfecto, capaz tanto de actos profundos de amor como de decisiones que causaron daño, incluso si ese daño no era intencional. Significa soltar la rabia, no porque no tengas derecho a ella, sino porque cargarla está impidiéndote vivir plenamente tu propia vida. El proceso fue largo y doloroso. Hubo días donde Gabriela sentía que había avanzado, que había llegado a un lugar de comprensión y paz. Y luego habría otros días donde la rabia volvía con fuerza renovada, donde quería gritarle a Rodrigo por robarle el derecho de despedirse, por tomar decisiones que afectaban profundamente su vida sin consultarla. En uno de esos días particularmente difíciles, Gabriela hizo algo que no había hecho desde encontrar las grabaciones. Le escribió una carta a Rodrigo. No era una carta que enviaría a ninguna parte, pero necesitaba poner sus pensamientos en papel. Necesitaba decirle todas las cosas que hubiera
hubiera querido decir si él le hubiera dado la oportunidad. Rodrigo, escribió, estoy tan enojada contigo que a veces no puedo respirar. Me quitaste 2 años de honestidad, 2 años donde podríamos haber hablado abiertamente sobre tus miedos, sobre mis miedos, sobre lo que significaba tu diagnóstico para nosotros. Me quitaste la oportunidad de estar contigo en tu peor momento, de demostrarte que mi amor no era tan frágil como pensabas, que podía sostener tu dolor junto con el mío. Me quitaste la oportunidad de despedirme. Y lo más imperdonable de todo, tomaste la decisión de dejarnos de la manera que lo hiciste, sin darme voz en ese proceso. Pero también entiendo, o al menos estoy tratando de entender, entiendo el miedo que debiste haber sentido cuando el doctor te dio ese diagnóstico. Entiendo tu terror a perder tu mente, tu identidad, todo lo que te hacía ser tú. Entiendo tu deseo de protegerme, incluso si no estoy de acuerdo con cómo elegiste hacerlo. Y entiendo que creías estar haciendo lo correcto, que cada decisión que tomaste venía de un lugar de amor, no importa cuán equivocadas fueran esas decisiones. Me llevará tiempo perdonarte completamente. Me llevará tiempo soltar la rabia de haber sido excluida de las decisiones más importantes sobre nuestro futuro juntos. Pero quiero que sepas que a pesar de todo, a pesar de las mentiras y los secretos y la forma terrible en que terminó, nunca dudo que me amaste. Nunca dudo que cada momento que compartimos fue real y verdadero. Y nunca dejaré de amarte, incluso mientras sigo furiosa contigo. Escribir la carta fue liberador de una manera que Gabriela no esperaba. No resolvió todo, no borró su dolor ni su rabia, pero le dio un lugar donde poner esos sentimientos, una manera de expresarlos sin que consumieran cada momento de su existencia. Un año después de encontrar las grabaciones, Gabriela tomó una decisión. Contrató a un técnico para extraer las grabaciones del viejo Nokia y transferirlas a formato digital. Las guardó en un disco duro externo junto con todas las fotografías y videos que tenía de Rodrigo, y luego creó algo nuevo, un archivo de video donde intercalaba momentos de las grabaciones de Rodrigo con imágenes de sus últimos años juntos. No era para compartir con nadie más, era solo para ella, una manera de reconstruir la historia completa de esos 2 años, viendo tanto lo que ella había experimentado en el momento como lo que Rodrigo estaba experimentando en secreto. El resultado fue doloroso, pero también hermoso de una manera extraña. Ver a Rodrigo sonriendo en una foto de su viaje a Oaxaca, mientras simultáneamente escuchaba su voz en una grabación hecha días después, hablando sobre el dolor de cabeza severo que había tenido durante ese viaje, pero que había ocultado, le daba a Gabriela una imagen completa de quién había sido su esposo en esos últimos años. Un hombre aterrado pero determinado, sufriendo pero tratando de crear felicidad a pesar del sufrimiento, muriendo pero eligiendo vivir plenamente hasta que ya no pudo. En el segundo aniversario de la muerte de Rodrigo, Gabriela hizo algo que había estado considerando durante meses. Organizó una reunión pequeña e íntima con las personas más cercanas a Rodrigo, doña Carmen, su hermana Lorena y los 2 mejores amigos de Rodrigo, Andrés y Miguel. No les había dicho por qué quería reunirse, solo que tenía algo importante que compartir. Se reunieron en la sala de su casa en la colonia Narvarte, la misma sala donde Gabriela y Rodrigo habían pasado tantas tardes juntos. Después de servir café y esperar a que todos estuvieran cómodos, Gabriela respiró profundamente y comenzó a hablar. Hace 2 años perdimos a Rodrigo en lo que pensamos era un accidente trágico pero aleatorio, comenzó. Hace 1 año encontré algo que cambió completamente mi comprensión de su muerte y de nuestros últimos años juntos. Y hoy, en este segundo aniversario, quiero compartir esa verdad con ustedes, las personas que más lo amaron. Durante la siguiente hora, Gabriela les contó todo. Les habló sobre el diagnóstico que Rodrigo nunca compartió, sobre las grabaciones que documentaban sus 2 años viviendo con la certeza de una muerte inminente, sobre su decisión de protegerlos del conocimiento de su enfermedad para poder vivir normalmente hasta que ya no pudiera. Y les habló sobre su conclusión sobre el accidente, dejando que ellos mismos conectaran los puntos que ella no necesitaba deletrear explícitamente. La habitación quedó en silencio cuando terminó. Miguel, que había sido amigo de Rodrigo desde la preparatoria, fue el primero
primero en hablar, su voz quebrada por las lágrimas. «Ese cabrón terco», dijo, y había tanto amor como rabia en sus palabras. Siempre creyendo que tenía que ser el fuerte, que tenía que cargar todo solo. Recuerdo que en nuestros últimos meses insistió en que nos reuniéramos casi cada semana, lo cual era inusual, porque con el trabajo y todo, normalmente nos veíamos una vez al mes. Pensé que solo estaba siendo más social, ahora entiendo que estaba despidiéndose. Andrés asintió, limpiándose las lágrimas. En diciembre de 2020 me llamó una noche tarde. Estaba diferente. Habló sobre su vida, sobre los arrepentimientos, sobre las cosas que valoraba. Le pregunté si estaba bien y me dijo que solo estaba reflexionando, que llegar a los 40 te hace pensar en tu vida, pero ahora me doy cuenta de que estaba compartiendo cosas que quería que supiéramos antes de que fuera demasiado tarde. Doña Carmen había estado llorando silenciosamente desde que Gabriela empezó a hablar. «Mi niño», susurró, «mi pobre niño, cargando todo eso solo. Siempre fue así, desde pequeño. Cuando su papá nos dejó, Rodrigo tenía solo 8 años, pero trató de convertirse en el hombre de la casa, de cargar responsabilidades que no le correspondían. Le dije miles de veces que no tenía que ser fuerte todo el tiempo, que podía compartir sus cargas conmigo, pero nunca aprendió que el amor verdadero significa compartir tanto las alegrías como los dolores». Lorena, la hermana de Gabriela, tomó su mano. «¿Cómo has estado manejando esto sola durante un año?», preguntó. «No debiste cargar esto sola». «No estaba lista para compartirlo antes», admitió Gabriela. «Necesitaba tiempo para procesar, para entender mis propios sentimientos antes de poder ayudarlos a todos ustedes a procesar los suyos. Y honestamente, había días donde pensaba que nunca compartiría esto, que algunos secretos deberían quedarse enterrados. Pero mientras más tiempo pasaba, más me daba cuenta de que todos merecen conocer la verdad completa sobre Rodrigo, incluyendo las partes difíciles. Porque la verdad es que Rodrigo era extraordinariamente valiente y profundamente imperfecto. Nos amó de la mejor manera que supo, pero también tomó decisiones que nos robaron la oportunidad de amarlo de la manera que nosotros hubiéramos elegido. Y creo que ambas cosas pueden ser verdad simultáneamente. La conversación que siguió fue larga, dolorosa, pero también sanadora. Cada persona compartió sus propias memorias de los últimos años de Rodrigo, viendo ahora esos momentos con nueva perspectiva. Compartieron su rabia por haber sido excluidos, su dolor por no haber podido estar ahí para él en sus momentos más difíciles, y su amor persistente por un hombre que había hecho lo mejor que pudo con una situación imposible. Cuando todos finalmente se fueron, pasada la medianoche, Gabriela se sintió más ligera de lo que se había sentido en 2 años. Compartir el peso de este conocimiento había sido la decisión correcta. Los meses siguientes trajeron algo inesperado. Conversaciones. Doña Carmen comenzó a hablar más abiertamente sobre su hijo, no solo sobre los buenos recuerdos, sino también sobre sus imperfecciones, sus miedos, sus luchas. Miguel y Andrés organizaron una reunión mensual donde se juntaban con Gabriela para recordar a Rodrigo en toda su complejidad humana. Y Gabriela misma comenzó a escribir. Comenzó como una forma de terapia. Escribir sobre su experiencia, sobre el descubrimiento de las grabaciones, sobre el proceso de reconstruir su comprensión de su matrimonio. Pero gradualmente evolucionó en algo más. Con el apoyo del doctor Herrera, Gabriela comenzó a escribir un libro sobre su experiencia. No era solo su historia. Había entrevistado a doña Carmen, a los amigos de Rodrigo, incluso al doctor Ramírez, con los permisos apropiados, construyendo un retrato completo de lo que significa amar a alguien que está muriendo en secreto, de las decisiones imposibles que la gente enfrenta cuando se les da un diagnóstico terminal, de las maneras en que el amor puede tanto sanar como dañar. El libro, que tituló Cartas del Tiempo, las grabaciones que mi esposo nunca quiso que escuchara, tomó 2 años en completarse. No fue fácil. Cada sesión de escritura significaba revivir el dolor, la rabia, la confusión, pero también fue increíblemente sanador. Escribir le permitió a Gabriela examinar cada aspecto de la experiencia desde todos los ángulos, encontrar significado en el dolor y eventualmente llegar a algo parecido a la paz. Cuando el libro finalmente se publicó, Gabriela fue honesta en las entrevistas sobre su propósito. No escribí esto para demonizar a
Rodrigo, explicó en una entrevista con un podcast popular sobre duelo y pérdida. Tampoco lo escribí para glorificarlo o hacer que sus decisiones parezcan heroicas sin cuestionamiento. Lo escribí porque creo que hay muchas personas enfrentando versiones de esta misma situación, descubriendo verdades sobre sus seres queridos fallecidos que cambian su comprensión del pasado, lidiando con decisiones que fueron tomadas sin su conocimiento o consentimiento, tratando de reconciliar amor y rabia simultáneamente. Quería que esas personas supieran que no están solas, que estos sentimientos contradictorios son normales y válidos. El libro resonó con más personas de las que Gabriela había anticipado. Comenzó a recibir cartas y correos electrónicos de lectores, compartiendo sus propias historias de descubrimientos póstumos, de secretos familiares revelados después de la muerte, de amores complicados por decisiones unilaterales. Una mujer le escribió sobre descubrir después de la muerte de su madre que había estado luchando contra la depresión severa durante años, siempre manteniendo una fachada perfecta para proteger a su familia. Un hombre compartió cómo encontró diarios de su padre, revelando que había salvado su negocio de la quiebra vendiendo secretamente sus posesiones más preciadas, incluyendo el reloj de su propio padre, para que la familia nunca supiera cuán cerca estuvieron de perderlo todo. Cada historia era diferente, pero todas compartían el mismo tema: la complejidad del amor humano, las decisiones imposibles que las personas toman tratando de proteger a quienes aman, y el trabajo difícil de perdonar a alguien que ya no está aquí para explicar sus elecciones. 5 años después de la muerte de Rodrigo, Gabriela se encontró en un lugar que nunca hubiera imaginado en aquellos días oscuros inmediatamente después de encontrar las grabaciones. Había aprendido a sostener ambas verdades sobre su esposo simultáneamente, que la había amado profundamente y que había tomado decisiones que le causaron un dolor inmenso. Había aprendido que el perdón no significa olvidar o excusar, sino soltar la necesidad de que el pasado hubiera sido diferente. Había aprendido que el duelo no es lineal, que puedes pensar que has sanado completamente solo para que un olor familiar o una canción específica te devuelva a ese lugar de dolor crudo. Y había aprendido que a pesar de todo el dolor y la traición y la rabia, el amor que sintió por Rodrigo era real y valió la pena cada momento difícil. Una tarde de marzo, el 5º aniversario de la muerte de Rodrigo, Gabriela condujo nuevamente a ese lugar en la autopista México-Puebla, pero esta vez no fue sola. Doña Carmen estaba con ella y juntas caminaron hasta el punto donde Rodrigo había salido del camino. Habían traído flores, girasoles, los favoritos de Rodrigo y una placa pequeña que habían tenido hecha. No la dejarían allí permanentemente, las regulaciones de la autopista no lo permitían, pero querían marcar el momento de todas formas. La placa decía simplemente: Rodrigo Mendoza, 1982-2021. Esposo, hijo, amigo, amó profundamente, vivió valientemente, eligió su propio final, extrañado, comprendido, perdonado. Mientras colocaban los girasoles en el acotamiento, doña Carmen habló suavemente. ¿Sabe algo, Gaby? He pensado mucho en lo que Rodrigo dijo en esas grabaciones, sobre no querer que lo viéramos deteriorarse. Y creo que tenía razón en una cosa: los últimos recuerdos son poderosos. Cada vez que pienso en mi hijo, lo veo como era en nuestras últimas Navidades juntos, lleno de vida, riendo, amando. No tengo que cargar con memorias de él en un hospital, sufriendo, perdido en su propia mente. Rodrigo me robó la oportunidad de cuidarlo en sus últimos días, de estar a su lado cuando más me necesitaba, y eso siempre me dolerá. Pero también me dio el regalo de recordarlo como él realmente era. No estoy segura de que esa sea la elección que yo hubiera hecho, pero puedo honrar que fue la elección que él hizo. Gabriela asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas. He estado pensando en algo, dijo. Rodrigo pasó 2 años viviendo con la certeza de su muerte inminente, y eso debe haber sido aterrador. Pero también debe haberle dado una perspectiva única. Vivió cada momento sabiendo que era precioso porque era limitado. Amó intensamente porque sabía que su tiempo era corto. Y al final, cuando sintió que había vivido todo lo que podía vivir de la manera que quería vivirlo, tomó control de su salida. No estoy diciendo que esté de acuerdo con esa decisión. Todavía hay días donde estoy furiosa
celosa con él por ello, pero puedo reconocer la valentía que requirió y puedo reconocer que a su manera imperfecta y dolorosa, cada decisión que tomó fue un acto de amor. Se quedaron allí un rato más, dos mujeres que habían amado al mismo hombre de diferentes maneras, que habían sido lastimadas por sus decisiones, pero que habían encontrado una manera de honrar tanto su amor por él como su rabia hacia él. Cuando finalmente regresaron al coche, Gabriela sintió algo que no había sentido en 5 años. Cierre. No el tipo de cierre que viene de resolver todo perfectamente, porque algunas preguntas nunca tendrían respuesta, sino el tipo de cierre que viene de finalmente aceptar que la vida es complicada, que las personas son complicadas y que el amor verdadero significa sostener toda esa complejidad sin necesitar que sea simple o fácil. Esa noche, Gabriela hizo algo que no había hecho desde encontrar las grabaciones. Escuchó nuevamente la última grabación de Rodrigo. Ya no le dolía de la misma manera devastadora que la primera vez. Ahora podía escuchar el miedo en su voz, pero también la determinación, la desesperación, pero también el amor. Te amo, siempre te amé. Y mi último acto de amor es ahorrarte el dolor de verme desaparecer poco a poco, decía Rodrigo en esa última grabación. Y Gabriela finalmente, después de 5 años de rabia y dolor y confusión, podía responderle, aunque solo fuera en su corazón: te amo también, te perdono. Y aunque nunca estaré completamente de acuerdo con las decisiones que tomaste, entiendo que las tomaste desde el lugar más profundo de amor que conocías. Descansa en paz, mi amor. Descansa sabiendo que cumpliste tu objetivo. Me protegiste del dolor de verte deteriorar, aunque al hacerlo me causaste un tipo diferente de dolor. Ambos duelen, amor mío, ambos duelen terriblemente, pero he aprendido a vivir con ese dolor, a convertirlo en algo que me hace más compasiva, más comprensiva de las elecciones imposibles que las personas enfrentan. Y he aprendido que el amor no termina con la muerte, ni siquiera con el descubrimiento de verdades dolorosas. El amor persiste, complicado e imperfecto, pero real, siempre real.